Te amo, creación de Pedro. Amo tu aspecto severo a un tiempo lleno de armonía. La corriente del Neva majestuosa entre sus parapetos de granito, el arabesco de tus férreas rejas, el transparente ocaso de tus noches, cuyo fulgor sin luna me embelesa. La ciudad de las noches blancas, San Petersburgo, se convierte en el majestuoso escenario de la narración más romántica del primer Dostoyevski, aquel joven soñador y subversivo que aún no ha padecido las amarguras del destierro siberiano. Se ha dicho que su prosa experimentó cambios sustanciales tras aquel tortuoso presidio, pero trataremos de demostrar cómo ya en sus obras de juventud se vislumbran atributos que nutrirán las páginas de Apuntes del subsuelo o Crimen y castigo. Hoy hablamos de Noches blancas, de Fyodor Dostoyevski. En 1846, Dostoyevski salta a la fama. Ha compuesto una obra extraordinaria, Pobres gentes. El crítico literario Vissarion Grigorievich Belinsky la alabó entusiasmado, llegando a afirmar que Dostoyevski había creado la novela social rusa. Se trata de una narración epistolar protagonizada por dos parientes lejanos que malviven en San Petersburgo. El autor denuncia la miseria a la que se ve abocado el pueblo ruso en la gran ciudad. Solo un año antes, Friedrich Engels había publicado esta obra, La situación de la clase obrera en Inglaterra. En ella analiza la coyuntura del proletariado inglés en grandes urbes redefinidas por la revolución industrial como Birmingham, Liverpool y sobre todo Manchester. Al parecer, nunca hubo vínculos directos entre Engels y Dostoyevski, pero Pobres gentes se inserta en esa corriente que, desde enfoques muy diferentes, pues es cierto que el grado de industrialización de la Inglaterra decimonónica está años luz del de Rusia, pero conciben la ciudad moderna como una prisión, como una cárcel para los humildes que acudieron a ella precisamente buscando las oportunidades que el campo no ofrecía. El escritor Alexander Herzen se refiere a Pobres gentes como una obra socialista, y lo cierto es que el joven Fyodor se vio atraído por las ideas del socialismo utópico que habían surgido en Europa occidental pero rápidamente se difunden por los círculos intelectuales rusos. En 1847 ingresa en el Círculo Petrashevsky, donde el debate de estas ideas viene irremediablemente aparejado de una fuerte crítica al régimen zarista. 2 años más tarde ocurre su famosa detención y simulacro de ejecución junto a otros compañeros del Círculo Petrashevsky, acusados de actividades subversivas contra el zarismo. Pero hay algo curioso en la obra de este joven Dostoyevski, pues tras el éxito de una novela realista como Pobres gentes, se empeñó en escribir una serie de cuentos y novelas más influenciadas por el idealismo y el romanticismo alemán que omiten la crítica social. El doble, La patrona o Un corazón débil son algunos de estos escritos que decepcionaron a la crítica y, en comparación con Pobres gentes, constituyeron un gran fracaso editorial. ¿Qué llevó a Dostoyevski a alejarse de la corriente literaria con la que alcanzó la fama y empapar sus escritos de un romanticismo que en la década de 1840 ya era considerado anacrónico en Rusia? Es una cuestión de difícil respuesta. Lo cierto es que aquellas obras pasaron sin pena ni gloria y son frecuentemente omitidas en las biografías del autor. Pero si hay una de las desestimadas narraciones que siguieron a Pobres gentes que merece la pena rescatar, esa es Noches blancas. Publicada en 1848, Dostoyevski crea aquí una bella historia que discurre en el estilo de San Petersburgo. El protagonista es un joven que responde al arquetipo del hombre rata, muy empleado por Dostoyevski en sus novelas de madurez. En este canal ya hemos interpretado los atributos del protagonista de Apuntes del subsuelo, a quien podemos clasificar como paradigma de este arquetipo del que también se nutre el Raskolnikov de Crimen y castigo. Hablamos de tipos taciturnos, huraños e irrelevantes en su entorno, pero con ínfulas de grandeza y una marcada altanería moral. El hombre rata de Dostoyevski se encierra en sus ensoñaciones y, consciente de su soledad, aspira a un episodio grandioso o a metas sublimes que le liberen del subsuelo existencial en el que se halla prisionero. Estos personajes rechazan categóricamente lo terrenal, y mientras sus ensoñaciones los conducen por eminentes mundos de fantasía, su realidad material se depaupera irremediablemente. La atmósfera asfixiante a la que se ve sometido el hombre rata se refuerza con ese recurso de la ciudad moderna como cárcel que anula las posibilidades del individuo.
En Noches Blancas, nuestro protagonista conocerá a Nastenka, una muchacha con la que traba una relación especial. Podríamos decir que la primera en toda su vida, pues esa condición de hombre rata lo había relegado a la marginalidad. Durante 3 noches, los jóvenes se citarán a la orilla de un canal de la ciudad y rápidamente se convierten en un importante apoyo para el otro. En realidad, Nastenka constituye la antítesis del hombre rata. Ella es una muchacha mundana, cuya relación con un prometido que desapareció la tiene sumida en una profunda melancolía, pero a fin de cuentas se trata de una joven pragmática, terrenal y con una iniciativa de la que carece nuestro fantasioso protagonista. El recurso dostoyevskiano de hacer coincidir al huraño joven idealista con la muchacha terrenal lleva aparejado la circunstancia de que este encuentro se convierte en una oportunidad de redención para nuestro antihéroe. Raskolnikov y el protagonista, a apuntes del subsuelo, encuentran aquel camino de redención en jóvenes meretrices, cuyas circunstancias vitales las han empujado a la prostitución, pero preservan una dignidad y probidad que se convierten en objeto de admiración para quienes habían repudiado a lo mundano. Otro componente de la narrativa dostoyevskiana que ya encontramos en sus obras de juventud es el estado de duermevela en que se sumerge la narración. Esa atmósfera de melancolía y ensoñación tan propia del romanticismo repercute en un Dostoyevski que moldea estos ambientes hasta convertirlos en el marco ideal para la exploración de la psique humana en varias de sus grandes novelas como Crimen y Castigo. Esto quiere decir que Dostoyevski, que tan influenciado se ve por Alexander Pushkin o por Hoffman en su primera etapa, coge ciertos elementos del romanticismo y los modela para construir la atmósfera del realismo psicológico que empapa sus obras de madurez. En Noches Blancas, el protagonista, amparado por ese escenario casi onírico en que se convierte la ciudad de San Petersburgo, ya tiende a esa introspección que el escritor ruso plasma en sus grandes personajes. Todo ello nos lleva a concluir que, pese a los virajes ideológicos, la estancia en Siberia no debe entenderse como una ruptura abrupta en la evolución de la literatura de Dostoyevski. Siberia enriquece su obra porque le permite indagar en lo más profundo de la psique humana, contemplar las bajezas del género humano en su estado de máxima desesperación, pero los patrones de la narrativa dostoyevskiana ya se han ido tejiendo antes del presidio, y Noches Blancas es la mejor prueba de ello.